En este video vamos a hablar sobre qué son las bases de datos. En pocas palabras, base de datos es un repositorio, o podríamos llamarle un almacén, que permite guardar cantidades inmensas de información. Las bases de datos son un estándar a nivel mundial en la actualidad. Podemos decir que no existe una aplicación que guarde información y que no utilice base de datos. Por lo menos no sería una aplicación profesional, podemos llamarle así. Por lo tanto, son las bases del programador, ¿no? Un programador debe saber qué es y para qué se utiliza. Ahora, ¿qué se puede almacenar en una base de datos? Bueno, la base de datos se puede utilizar para almacenar desde una lista de clientes, ¿verdad?, hasta cantidades enormes de información como los ERP. Los ERP son Enterprise Relationship Management, que se utiliza mucho para almacenar toda la información de una empresa específica. Estamos hablando de contabilidad, presupuesto, inventario, activos fijos, planillas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etcétera, etcétera. Se puede almacenar todo en estos mega sistemas que son millones y millones de registros en sus bases de datos. Entonces prácticamente que una base de datos casi que se puede utilizar para almacenar toda esa información. ¿Cuáles son las limitaciones de las bases de datos? Bueno, dependerá mucho del tipo de licencia que tengas tú. Porque existen licencias que son de prueba, que son las que se utilizan como para hacer una demo de tu aplicación, de la base de datos, y verificar si tú estás de acuerdo con ello. Por ejemplo, SQL Server y Oracle tienen su versión Express. Generalmente cuando son licencias profesionales, las limitaciones son tan grandes. O sea, alguien me pregunta cuál es el tamaño máximo de una base de datos en un SQL Server o en Oracle. Las limitaciones son tan grandes que primero va a topar con tu hardware. Primero va a llegar a alcanzar el límite máximo de tu memoria RAM, de tus procesadores y de tu disco duros. Entonces, antes de preocuparse por si tienes problemas con el límite de almacenamiento de tu base de datos, primero debes de revisar si tienes el hardware con las cantidades adecuadas que permitan soportarlo. Pero probablemente podamos hacer un video en otro día donde podemos hablar de las limitaciones que tiene cada base de datos. Háblese Oracle, háblese SQL Server, Postgres, MySQL, entre otras. ¿Cuáles son los inicios? ¿Cuáles fueron los inicios de la base de datos? Bueno, de una forma muy práctica lo hablaré a experiencia propia. Recuerdo que cuando comenzaba estudiando nos enseñaron incluso a programar para que guardara la información en archivos de texto. Ni siquiera en base de datos, aunque ya se estaban las bases de datos, pero nos querían enseñar las bases de todo. Entonces, antes de existir las bases de datos relacionales, que es lo que ya vamos a hablar, todo se guardaba en archivos de textos. Imagínate guardando miles y miles de registros en un TXT o un archivo que tú creas en un Notepad o en WordPad, un Notepad++. Entonces, toda esa información se iba almacenando ahí. Probablemente se dividía de campo en campo con una coma, se dividía con un espacio, con un tab, con un guión, ¿verdad? De alguna manera se dividía, pero eso traía grandes problemas. Por ejemplo, traía de que era muy probable que se duplicaba la información. También podían existir problemas de limitaciones de tamaño. Que esos archivos de texto tienen su límite. Si tú revisas un Excel y tú lo quieres utilizar de base de datos, te vas a dar cuenta que tiene grandes limitaciones. Máximo cuando son millones y millones de registros lo que quieres almacenar. Además, entre otras desventajas, es que la información no se podía relacionar. O sea, si tú tienes una tabla, una lista de sucursales y una lista de compras de esa sucursal, no podrías hacer el merge. Y eso es una de las grandes ventajas que traen las bases de datos, que puedes hacer relaciones entre listas, ahora llamadas tablas. Otra desventaja que teníamos con eso es de que había una gran dificultad para encontrar información entre millones y millones de registros. Es como encontrar una aguja en un pajar. Ahora, ¿qué es lo que vino? Vino la nueva era.
vino la nueva era de bases de datos. En esta nueva era de la información, donde ya existen bases de datos relacionales y muy robustas, podemos almacenar casi cualquier cosa. Podemos almacenar desde enteros, podemos almacenar decimales, flotantes, cantidades con muchos números de decimal, podemos almacenar alfanuméricos, los textos, podemos almacenar booleanos, o sea, el true false o el sí o no. También se pueden almacenar tipos de fechas, podemos almacenar inclusive archivos XML. Todo el texto del XML lo podemos guardar en un campo de una tabla. Inclusive ahora ya es permitido también guardar imágenes, inclusive mapas. Puedes, si tú creas un sistema georreferencial, puedes guardar el mapa con una coordenada específica y ingresarla o digitarla dentro, no es digitarlo, perdón, es almacenarlo dentro de tu base de datos. De esta manera casi que cualquier cosa se puede almacenar. Ahora, ¿cómo podemos manipular las bases de datos? Para manipularlas, para evitar que cada empresa creara su base de datos con tecnologías diferentes y evitar ese problema de compatibilidad, se creó un lenguaje, el cual se llama SQL, que es Structured Query Language. El Structured Query Language se utiliza mucho para lo que es crear una forma única de gestionar y manipular las bases de datos. Entre los beneficios que tenemos es, uno, que es escalable. O sea, prácticamente los límites los define tu hardware de tu servidor. Dos, que te permite ordenarlo. Ya no tienes que tener esos problemas con los archivos de texto. Tres, te permite relacionarlo. Tú puedes tener varias tablas íntimamente relacionadas. Por ejemplo, puedes relacionar el producto con el pago, con el cliente, con la sucursal, con las existencias en inventario, etcétera, etcétera. El mundo es inmenso. Puedes utilizarlo para crear el SQL, para crear consultas específicas. Por ejemplo, yo necesito saber cuántos clientes me compraron en tal día, cuya edad está entre los 20 y los 40 años y es de sexo femenino. Y vive en el país tal. Todo lo puedes crear con una simple consulta, no tienes que complicar. Es como una forma de comunicarse, como un lenguaje. Ahora, para finalizar, qué tipos de bases de datos existen? Existen varios tipos. Yo me voy a basar en dos, porque son las que me interesan. Una son las transaccionales. Las transaccionales son aquellas bases de datos donde tú metes grandes cantidades de información. Por ejemplo, son las que se utilizan, digamos, en supermercados, o las que se utilizan, por ejemplo, en el e-commerce, para poder, no solo se utiliza para almacenar información, digamos, de un pago, se utiliza para ver las transacciones, o sea, cada paso de lo que hace el cliente. Digamos que entra al sistema de e-commerce, se registra, después de registrarse hace una búsqueda, después de hacer la búsqueda, busca el mismo producto pero de diferentes proveedores y selecciona uno. Cada uno de estos pasos que acabamos de ver, cada uno va a quedar almacenado en la base de datos para identificar que este usuario se registró en tal fecha, buscó tal producto, buscó tales proveedores y compró X producto. El segundo punto es las distribuidas. Empresas gigantes como Google, como Oracle, como Microsoft, guardan la información en bases de datos inmensas. No es en un solo servidor, porque estamos hablando de billones y billones de datos, los cuales se pueden representar ya no en terabytes, sino en petabytes, que son la nueva forma en que las nuevas capacidades que tienen ahora estos servidores, porque son gigantescos y no se puede almacenar un petabyte en un solo servidor. Lo que se hace, y ahí donde viene la palabra distribuidas, es que se utilizan muchos servidores
Y en cada uno de estos servidores hay un pedacito de la base de datos. Entonces se distribuye una mega base gigantesca de petabytes en, digamos, varios servidores de 100 terabytes. De esa forma es de que se une una mega base de datos en muchos servidores pequeños, aunque un servidor con 100 tera pues no es pequeño, pero para nosotros es pequeño. De esta manera es que estas mega empresas guardan información a nivel mundial. Imagínate guardar la información de Amazon, de todos los pagos, de todas las transacciones que han habido en un día. Estamos hablando de cantidades inmensas de información. Entonces aquí es donde existe la palabra distribuida. Espero te haya gustado el video. Vamos a seguir haciendo otros videos con más información interesante para ti. Cuídate mucho. Hasta pronto.